Buenos días, mis queridos hermanos de Aposento Alto Cota. Quiero que reciban muchas bendiciones en esta mañana. Y gracias, Ricardo, por orar por esta enseñanza. Quería comenzar recordándoles un cuento. Sí, seguro que los que lo han escuchado lo van a repetir de memoria. Dice así: érase una viejecita sin nadita que comer, sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café. Y la pobre no encontraba qué comer ni qué beber. Y esta vieja no tenía ni un ranchito en que vivir, fuera de una casa grande con su huerta y su jardín. Nadie la cuidaba sino Andrés, Juan y Gil, y 8 criados y 2 pajes de librea y corbatín. Nunca tuvo en qué sentarse sino sillas, sofás con banquitos y cojines y resorte al espaldar. Ni otra cama que una grande más dorada que un altar, con colchón de blanda pluma, mucha seda y mucho holán. Y esa pobre viejecita cada año hasta su fin tuvo un año más de vieja y uno menos que vivir. Y al mirarse en el espejo le espantaba siempre allí otra vieja de antiparras, papalina y peluquín. Y esta pobre viejecita no tenía que vestir sino trajes de 1000 cortes y de telas 1000 y 1000. Y a no ser por sus zapatos, chanclas, botas y escarpín, descalcita por el suelo anduviera la infeliz. Apetita nunca tuvo, acabando de comer, ni gozó salud completa cuando no se hallaba bien. Se murió del mal de arrugas, ya encorvada como un 3, y jamás volvió a quejarse, ni de hambre ni de sed. Y esta pobre viejecita al morir no dejó más que onzas, joya, tierras, casas, 8 gatos y un turpial. Duerma en paz y Dios permita que logremos disfrutar las pobrezas de esta pobre y a morir del mismo mal. La moraleja, la enseñanza que deja este cuento de Rafael Pombo, ¿cuál sería? La gente dice que no tiene, cuando de verdad tiene muchísimo, lo tiene todo. La pobre viejecita era una acumuladora de alimentos, de posesiones, de joyas. La pobre viejecita era egoísta, era una vieja tacaña. Y a pesar de todo lo que tenía, vivía quejándose y quejándose. Y así son muchos los ricos de este mundo. La semana pasada en nuestra serie de Santiago, comenzamos con el capítulo 15, donde se enseñó que hay personas que externamente pueden afirmar creer en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, pero su vida está realmente controlada por el dinero. ¿Lo recuerdan? El título era, y es el mismo de hoy, el dinero no es el problema. Como vimos que el problema era el corazón del hombre la semana pasada. Definimos también quién eran los ricos en la Biblia, los que tienen para sus necesidades básicas y para algo más. Claro, hay unos que son más adinerados que otros porque Dios lo quiso así. También comentamos como complemento al texto y al contexto de Santiago, capítulo 5, versículos 1 al 6, nombramos que Dios provee a los cristianos con objetivos muy claros. Dios nos da a cada uno de nosotros según nuestras necesidades y aún más para administrar. Vimos 5 puntos que no deben faltar para la buena mayordomía del dinero. ¿Lo recuerdas? ¿Cuáles eran? Según Dios, uno era: Dios nos da para que podamos proveer para nuestras familias. Primera de Timoteo 5:8. Dios le da dinero al cristiano para usarlo en la extensión de su reino, para el funcionamiento de la iglesia local. Nos da dinero para ofrendarle a Él. Número 3, los creyentes deben usar sus riquezas para ganar a los perdidos. Lucas 16:9. Número 4, Dios nos provee
para cuidar a nuestros hermanos en necesidad. Primera de Juan 3, 16 y 17. Y Dios nos da como quinto punto para apoyar a los que están en algún ministerio, para apoyar las misiones, el evangelismo, al predicador, a los maestros, al pastor. Como vemos, en todos estos puntos que Dios nos da, la administración de nuestro dinero tiene que ver con dar. Tiene una relación de dar. Podríamos pensar y recordar el pasaje de Jesús cuando dice, Santiago, más bienaventurado es dar que recibir. Santiago también nos muestra 4 problemas o 4 pecados que tarde o temprano tendrán un juicio delante del Señor con respecto al dinero. Dijimos que estas personas iban a llorar y a aullar, a llorar y a gemir con angustia por lo que hacían y que era lo que ellos estaban haciendo. Eran 4 problemas que tenían, 4 pecados. Uno era acumular inútilmente, ganar injustamente, gastar en placeres y cuarto, adquirir de manera despiadada. Vamos todos nuevamente al capítulo 5 del libro de Santiago y vamos a recordar a leer los versículos del 1 al 6. Estamos en la Nueva Traducción Viviente en esta mañana. Dice así: presten atención ustedes los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y plata se han corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día de juicio. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujo, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. El problema de ellos es que estaban acumulando inútilmente. Versículos 2 y 3. Dedicamos un buen tiempo la semana pasada acerca de esto. Aprendimos sobre la diferencia entre el ahorro prudente y acumular de manera inútil. El segundo problema que comenzaremos a ver hoy es ganar injustamente. Vamos al versículo 4. Dice así: así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Santiago ahora está advirtiendo a los que ganan explotando, abusando de las otras personas. Estas personas no solo acumulaban riqueza como la pobre viejecita, sino se quedaban con parte del diario, del salario de sus trabajadores. Ellos eran abusivos porque engañaban a sus empleados. Cuando alguien necesitaba un servicio, un trabajito, esta persona se dirigía a la plaza de la ciudad, a la plaza del pueblo. Si necesitaba un carpintero, allí lo iba a encontrar. Si necesitaba quien le ayudara a recoger las cosechas, de seguro que ahí los iba a encontrar a un grupo de personas que iban a estar dispuestas. Entonces, esta persona los contrataba, acordaba un salario, un precio por el día, y él debía pagar ese costo, ese jornal se llama. Por eso eran jornaleros. Por ejemplo, si necesitaban recoger el trigo, entonces este hombre les decía, bueno, voy a darles 60,000 pesos. Y al final del día, sí o sí, tenía que pagarle. Y los judíos entendían completamente esto. Ellos conocían esto.
de la mejor manera. ¿Por qué? Porque la ley en el Antiguo Testamento se los había enseñado. Desde el libro de Deuteronomio, el capítulo 24, versículo 14 y 15, este pasaje podemos llamarlo como la defensa de Dios al salario. O Dios defiende lo que ganamos. Dice así, mira, versículo 14. Jamás te aproveches de los obreros pobres y desamparados, ya sean hermanos israelitas o ya sean extranjeros que viven en la ciudad. Debes pagarles por lo que les corresponde al final del día, antes de que caiga el sol. Ese era el mandamiento de Dios. ¿Y por qué tocaba pagarles así? Dice así, porque ellos son pobres y cuentan con esa paga para vivir. De lo contrario, ellos podrían clamar al Señor en tu contra y tú serías culpable de pecado. Esto es como lo mismo que está diciendo Santiago, es como el eco de lo que está diciendo Santiago, ¿verdad? Mira, Dios valora el esfuerzo diario de nuestro trabajo y de millones de personas que salen a trabajar diariamente para el sustento de su familia. Dios valora eso, claro que sí. Pero estos hombres contrataron, prometieron y no pagaron completamente. ¿Conoces algún jefe así? O te cambio la pregunta. ¿Conoces a un jefe cristiano así? Eso es injusto. Porque la manera que ellos estaban acumulando sus riquezas y ganando era engañando y robando a un necesitado. Y peor aún, a un necesitado creyente, hijo de Dios. Hoy en día esto no ha cambiado mucho. Si estamos siendo beneficiados a costa de otras personas, eso no está bien, mis queridos hermanos. Muchas personas están engañando a la gente para ganarse una comisión. El cristiano se caracteriza por pagar lo justo y aún dar más de eso con generosidad. Esa es la marca de un verdadero creyente. A eso se refiere Santiago en esta epístola. Recordemos que estas personas que estaban engañando estaban dentro de la iglesia y se estaban aprovechando de los creyentes necesitados, como dije ahorita. Dios sabe y tiene muy claro que vivimos en un mundo así, ¿verdad? Por eso es que lo condena. Puede haber personas que asisten a la iglesia por aprovecharse de los que no tienen. Pero hay aún personas de escasos recursos que también se pueden aprovechar de los ricos. Se hacen pasar por cristianos pobres para pedir plata. Abusan de una persona adinerada. Por ejemplo, en una iglesia en la cual me congregué anteriormente había una supuesta hermana y una vez recibimos una llamada de ella, Angelita y yo. Y en esa llamada con lágrimas nos dijo que tenía cáncer de estómago. Y nos pidió el favor de que no le contáramos a su hijo ni a su nuera, porque ellos se congregaban en la iglesia y eran fieles al Señor. Que no le contáramos hasta que tuviéramos un diagnóstico definitivo. Pues eso nos conmovió mucho a mi esposa y a mí. Y pues ayudemos. ¿Qué tenemos que hacer? Y le ofrendamos un dinero para el examen. Llamamos a un doctor para que le pudiera ayudar. Pero pasaron las semanas
y nunca supimos nada de ella. Nos la volvíamos a encontrar en la iglesia y le preguntábamos, oye, ¿cómo sigues? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han dicho los médicos? ¿Cómo te fue en ese TAC que te iban a realizar? Y nos decían, no me lo han hecho. Estoy muy triste, estoy con mucho dolor. Yo creo que se echaba polvos para verse más pálida. Pero realmente, pasado el tiempo, nos dimos cuenta que el mismo cuento que nos había echado a nosotros, también a más de media iglesia. Y la iglesia, por lado y lado, dele y dele y dele, estaba engañándonos a todos. Era algo increíble. El resultado inclusive fue que su hijo y su nuera salieron de la iglesia por vergüenza. Aún hablamos con ellos, pero no quisieron volver a la iglesia a causa del pecado de su madre. ¿Ves lo que estamos diciendo? Que el problema no es el dinero, el problema es el corazón del hombre. Bueno, aunque aquí es lo contrario, el ejemplo de Santiago es lo contrario, la enseñanza de Santiago dice lo contrario. Los ricos eran los que se estaban aprovechando de los pobres, los estaban contratando para algún trabajo, como dije anteriormente, y pagaban menos de eso. ¿Cuántas veces podemos caer en esto? Decimos, venga hermanito, necesito que me hagas una vuelta de jardinería. Yo te doy lo de la gaseosita y algo más. Y literalmente van a la casa, hacen su trabajo y el jefe, el que lo contrata, el despiadado, le da una gaseosita y no más. No le da lo justo. Lo peor es que esa persona tiene con qué dar, tiene con qué pagar. Otra cosa es que un hermano ofrende su trabajo, niegue su jornal por ayudar a un necesitado. Eso es otra cosa. Ofrendarle el trabajo a alguien está bien, eso es diferente. El punto principal es la motivación de nuestro corazón con respecto al dinero. Estos hombres que habla Santiago aquí estaban arraigados a la avaricia, pero la ira de Dios está sobre estas personas, estaba sobre ellos. Más que por su corazón codicioso, eso lo sabe Dios, conoce el corazón del humano. Pero lo que estaba enojando a Dios es que le estaban quitando el sustento, porque ya no podían llevar la leche y el pan a sus familias. Ese era el problema. Le tocaba entonces a estas personas caminar, no podían coger transporte, mucho menos cumplir con las obligaciones que Dios demandaba para sus familias, para ellos mismos. Eso enojó al Señor. Así que Dios les dice, versículo 4, escuchen, oigan ricos, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Óiganlos, paguen lo justo y a tiempo. La dureza del corazón de estos hombres iba aún más allá. Su empleado iba y le pedía ayuda. Patrón, jefecito, por favor, págueme. Usted y yo habíamos hecho un trato. Necesito llevar la comida para mi esposa y mis hijos esta noche. Y el jefe no le importó. Se hizo el sordo. ¿Qué era lo que le importaba? Acumular. Perdón. Acumular y acumular. Como la pobre viejecita. Carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez tal vez. Los cristianos oprimidos que estaban siendo robados, ellos por ende, por su relación con Dios, clamaban, oraban y pedían ayuda al Señor. Dice aquí, los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. ¡Qué frase tan poderosa hay aquí!
En otras traducciones, como lo dice la Reina Valera, dice, los clamores de los que habían cegado. Los clamores de ellos, de los jornaleros cristianos, habían llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Estos reclamos, estos eran clamores acompañados de gritos. Dios, ayúdame, con un sufrimiento, con dolor. Y Dios conocía ese corazón de estos hombres. Él conocía por las que estaban pasando. Y eso enojó entonces al Señor de los ejércitos celestiales. ¿Nunca te han robado una platica ahorrada? Como para el mercado, como para pagar tal vez unos impuestos. ¿Nunca te han robado una plata que tienes ahorrada para algo que siempre has anhelado? Duele, ¿verdad? ¡Qué dolor! Bueno, estos clamores de estos hombres es la misma palabra usada para los gritos de los demonios cuando salían de sus víctimas. Como en Mateo 15:23, usa la misma palabra. ¿Lo puedes imaginar? En este caso, es el dolor de un cristiano por su sufrimiento, por sus angustias, por cumplir a Dios. Entonces estas quejas y reclamos llegaron a los oídos del Señor de los ejércitos. O sea que el que los oye no es Dios, sí, claro, pero tiene una connotación poderosísima. Es el soberano sobre toda la creación. No era un ángel cualquiera, sino ellos se iban a enfrentar contra el Dios Todopoderoso, el Rey de los ejércitos del cielo, de los ejércitos del cielo. Una vez el rico sea juzgado por su pecado, Dios llama a su ejército celestial, a sus ángeles, para que ellos ejecuten el juicio que Dios ha dado. ¿Cuál es este juicio que habla la Biblia? Es lanzarlos al lago de fuego. Es terrible. Esto lo encontramos en 2 de Tesalonicenses 1:18 y en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Es terrible esto para estas personas. Aquí Dios nos está diciendo también a través de Santiago que sí existe el infierno. Y esto nos debe motivar a no llevarnos de odio tal vez. Si abusan de nosotros, a no pensar en la venganza a aquellos que nos han ultrajado y maltratado. Claro, lo hemos dicho cientos de veces, hay dolor en nuestras vidas, en nuestros corazones, hay llanto, pero es Dios el que se va a encargar de estas personas que nos hacen el mal, a estos que se aprovechan de nosotros, tal vez. Bueno, estos supuestos creyentes que asistían a la iglesia local, ¿qué hacían? ¿Acuerdan? Recordemos, acumulaban inútilmente, ganaban injustamente, con un objetivo claro. Eran ellos mismos, eran sus propios deseos. Ellos tenían su billetera llena. Neki estaba en lo alto. Las cuentas de ahorro les decían, ¡ay, descansa! ¿Pero en qué gastaban entonces? Y este es el tercer problema. Gastaban en placeres inútiles. Versículo 5. Sus años sobre la tierra los han pasado ¿con qué? Dice, con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Mira esto. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Nosotros podemos echarle la culpa a los ricos tal vez. Pero yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana.
¿Qué si tuviéramos el mismo salario de ellos, tú y yo? ¿En qué lo gastaríamos? Ellos usaron su dinero para sus propios deseos. Eran egoístas, lujos innecesarios. Acumulaban riqueza, robando, aprovechándose de la gente para satisfacer sus deseos. Sillas, sofás, con banquitos y cojines, un resorte al espaldar, ni otra cama que una grande, más dorada que un altar, con colchón de blanda pluma, mucha seda y mucho holán. Lujos innecesarios. Eran como la pobre viejecita. Se murió y quién sabe quién disfrutó de esa plática. Yo diría que esa plática se perdió. El pecado es ganar de una manera injusta, pero también es pecado el uso de ese dinero para pecar. En otras palabras, gastar para pecar. ¿Es claro? Placeres innecesarios. Espero ser claro con este ejemplo. ¿Para qué te comprarías el día de hoy un Mercedes-Benz último modelo? Piénsalo, solo respóndete. ¿Para qué? Entonces, el problema tal vez es derrochar. Gastar en artículos que nos lleven a pecar, que nos lleven al egoísmo, que nos lleven a la vanagloria. La mejor manera para prevenir estas circunstancias es dejar que Dios te dé las cosas, ¿no crees? Que no sea de ti para ti, sino de Dios para ti. Dejar que Dios reconozca nuestro gran esfuerzo laboral. Claro que hay que hacerlo. Que Él nos dé lo que sea justo para Él. Sabiendo que de su mano viene siempre algo bondadoso. Y más de lo que necesitamos. Estos hombres estaban entregando su dinero a los placeres. Dice, a cada uno de sus deseos, dice la palabra. Pero también dice que se están engordando para el día de la matanza. En otras palabras, han vivido de lujo en lujo buscando lo mejor para ellos, estando enamorados por su dinero. Pero se han apartado de la fe. Viven para vivir con lo mejor, para mostrar. Y el lujo, en la mayoría de las veces podríamos decir que es un desperdicio, ¿verdad? Todos podemos y debemos disfrutar de las cosas buenas, de la vida, de lo que Dios nos ha dado. Eso es permitido por su gracia y por su misericordia. Pero debemos cuidarnos. El punto central es que Dios nos está diciendo, cuídate de la avaricia. Recuerda esto también, mira. Para muchos, un churrasco con papa salada, ¿sí? Una ensalada de verduras y una Coca-Cola con hielo puede ser un lujo, ¿o no? Por eso es que Jesús dice en Lucas 12, versículo 15, dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
es en la adoración a Dios. Yo, buscando el significado de avaricia, me llevé también una sorpresa grandísima. Dice, avaricia es el deseo desordenado de poseer objetos de valor abstractos, que no lo tiene, para atesorarlos para uno mismo. Entonces no se trata de la cantidad de dinero, sino de la cantidad de mi relación y comunión con Cristo Jesús, mi vida. Porque tú puedes decir, ay, entonces está mal desear un carro. Pues no, pero si no tienes con qué, pues tal vez te vas a endeudar y dejar de pagar los servicios de casa, ofrendar, ayudar a los necesitados o a contribuir en la expansión del reino de Dios. Por eso dije la semana pasada que este tema es un tema duro y que se requiere del Espíritu Santo para comprender esto. Porque muchos pueden llegar a pensar, uy, Carlos, no, usted lo que quiere es sacarme la platica. No. Esto se trata de cómo está mi relación con Dios respecto al dinero. ¿Qué tan obediente soy al Señor con la platica que Él me da? La pobre viejecita se estaba dejando engordar para el día de la matanza. Ella creyó que sus riquezas eran para su bienestar, para el bienestar de su vida, pero en realidad se estaba preparando para un juicio delante de Dios. Los ricos de este mundo sin Cristo trabajan, se esfuerzan y dan todo lo suyo, lo dan todo para lograr bienes, riquezas y hasta aún preparan para el día de la mañana, que por cierto es un día incierto. Se están dejando engordar para el día de la matanza por no confiar en Cristo Jesús. Entre más gordos, más juicio habrá para cada una de estas personas. Acúmulos inútiles, ganancias injustas, gastar en placeres y el problema último es adquirirlo de manera despiadada. Versículo 6 de Santiago capítulo 5. Han condenado y matado a personas inocentes. Imagínate lo que hacían. Que no ponían resistencia. La avaricia de ellos los llevó a la satisfacción personal. Ya lo hemos dicho. Pero esa satisfacción personal se vuelve algo tan prioritario para sus vidas que la gente tiene que hacer lo que sea para sostener ese estilo de vida. Incluso pueden llegar a condenar a los cristianos o a matarlos. Eso es lo que estaba pasando allá. Si tenían que ir a la corte, estos ricos, impíos, compraban a los jueces para que juzgaran a su favor. Y así la corte decidiera por ellos, aun si tenían que ser condenados a la muerte de estos oprimidos. O sea, eran insensibles, se volvió insensible esa persona. Y menos mal eso pasaba en esa época, ¿verdad? Esto ahorita no. Hoy en día, claro que sabemos que esto pasa todos los días y más aún en nuestro país. Esto lo podríamos llamar de otro modo soborno, ¿verdad? El soborno pasa por encima de cualquier cosa con tal de buscar el bienestar del hombre. Muchos cristianos murieron de esa manera. Y fueron condenados despiadadamente a causa de la fe en Cristo Jesús, como sus discípulos. Ellos murieron como criminales por el Imperio Romano. En estos días de Santiago parece que era fácil sobornar a los jueces, cosa que iba en contra de la ley de Dios. Pues claro, ellos podían pagar, pero el pobre no podía pagar. Entonces le tocaba no poner resistencia, pero no poner resistencia era creer y confiar en el juicio divino
de Dios, no podían poner la esperanza en las riquezas o no la tenían. Vemos que hoy en día, y en nuestro país, es un país de sobornar al uno y al otro para conseguir. Y uno es despiadado, de pronto, de verdad, pasan por encima de lo que sea para lograr sus objetivos, aún en las iglesias, aún en los ministerios puede uno ver esto. Y no debe ser así. Uno debe ser sensible a los demás. No podemos tampoco sobornar al uno ni al otro. El otro día me encontré con un amigo y me dijo, oiga, mi hermano, imagínate que él me cogió el chupa y me estaba poniendo un parte. Pero gracias a Dios no me lo puso. Y yo le dije, ve, ¿qué le dijiste? Y él me dijo, no, yo no le di nada. Yo solo le ofrendé 50,000 pesitos. Solo 50,000 pesitos. No. Yo sabemos que el soborno facilita las cosas. De pronto, cuando vemos las cosas como si no hubiera otra salida, puede llegar a nuestro corazón esta tentación. Pero quiero decirte que esto lo condena a Dios. Lo condena a Dios. Versículo 6. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Mis hermanos, Cristo viene pronto. Seguro que sí. Y todavía hay mucho por hacer. Él no quiere pobres viejecitas en las iglesias locales. Dios no quiere que acumulemos en vano. Él no quiere que ganemos injustamente. No quiere que gastemos en placeres que no van a contribuir a nuestro desarrollo cristiano, a nuestra madurez espiritual. Y Él mucho menos quiere que adquiramos dinero de una forma insensible y despiadada con los demás. Él no quiere que pasemos por encima de nuestros hermanos. Él quiere que el dinero que nos dé sea una fuente llena de bendición y no de condenación. La riqueza puede ser un regalo de Dios, pero para hacer el bien. Por eso podemos decir, como muchos dicen, la riqueza es para los ricos en fe. Es para los ricos en Cristo Jesús. Gracias, mis hermanos. Yo solo quiero que el Señor nos bendiga y que en su poder el Señor nos guarde de todo pecado, que no estemos en contra de las riquezas, pero que sí estemos cada vez más ricos en la fe. Que el Señor siempre nos bendiga, que el Señor siempre nos llene de su palabra, que podamos ser buenos administradores, buenos mayordomos, y la única manera es a través de su palabra, a través de lo que encontremos en la Biblia. Gracias, Señor, te damos por esta mañana. Gracias, Señor, por lo que nos das, que es más de lo que necesitamos. Gracias porque tenemos para nuestras necesidades y a veces tenemos para algo más. Eso es por tu gracia y tu bondad, tu fidelidad, tu soberanía. Gracias porque tú eres el Dios justo. Gracias porque tú eres el Dios de los ejércitos celestiales. ¿En quién más podemos ir para clamar por nuestras necesidades? Solo a ti, Señor. Sabemos que estás sentado en el trono de la gracia y únicamente allí podemos acudir para nuestras necesidades. Gracias por tanta generosidad y bondad. Y la mayor generosidad, la mayor bondad y la mayor riqueza que nos has dado es Cristo Jesús para nuestras vidas.
Gracias porque nos pudimos algún día, Señor, arrepentir de nuestros pecados, cambiar completamente nuestras vidas para postrarnos ante tu Hijo, el Rey, Señor, de cada uno de nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén.